El día del juicio final, mi esposo Damián presentó una demanda de divorcio acusándome de ser una pésima madre y una mujer inestable. Incluso reclamó quedarse con todos nuestros bienes y obtener la custodia total de nuestra hija. Pero, en medio de la audiencia, algo sucedió que me dejó completamente paralizada. Escuché la voz de mi hija de 7 años, Isabela, dirigiéndose al juez. Su señoría, ¿puedo enseñarle algo que mi mamá no sabe? El juez aceptó con un leve movimiento de cabeza. Mi hija dio un paso al frente, levantó su tablet y tocó el botón de reproducir. En cuanto el video apareció en la pantalla, toda la sala quedó petrificada, sumida en un silencio absoluto. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. A las 5:45 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse sobre la ciudad, Valeria ya estaba de pie. Tenía 34 años y la mirada de alguien que ha aprendido a no hacer ruido para sobrevivir. Con movimientos suaves y repetidos, removía los huevos en la sartén mientras el olor del café recién hecho comenzaba a llenar la cocina. No había música. No había televisión encendida. Solo el sonido del refrigerador y el giro constante de la lavadora al fondo del pasillo. Valeria no hablaba sola. Ya ni siquiera pensaba en voz alta. Había desarrollado una especie de invisibilidad emocional. Caminaba por la casa como un fantasma que limpia, cocina y espera. Esperaba que algo cambiara, que Damián, su esposo desde hacía 10 años, notara que aún estaba allí. Pero él ya no la miraba. No como antes. No como alguien mira a la mujer que ama. A las 6 en punto, escuchó el sonido inconfundible de los pasos de Damián bajando por la escalera. Siempre bajaba a esa hora, como un reloj humano, pulcro, rígido, eficiente. Vestía una camisa blanca perfectamente planchada y un pantalón que no mostraba ni una sola arruga. Su celular en la mano, su expresión seria, su presencia fría. Valeria se apresuró a colocar el desayuno sobre la mesa, café negro, pan tostado, huevos revueltos con jamón. Damián se sentó sin mirarla, tomó el café, lo probó y dijo, sin levantar la vista del teléfono: «Está más amargo de lo normal». «Lo siento, Damián. Tal vez me equivoqué al medir el café», respondió ella con voz baja, como quien habla para no despertar a una fiera dormida. No hubo respuesta. Damián apartó el plato con un gesto apenas perceptible. Comió solo 2 cucharadas y luego volvió a enfocarse en la pantalla. Valeria se quedó de pie, sin saber si retirarse o esperar. Ese silencio era más humillante que un grito. Desde hacía 2 años, esa era su rutina. Él ya no la tocaba, ya no preguntaba por su día, ya no se molestaba en fingir interés. Pero frente a Isabela, su hija de 7 años, era un padre ejemplar. Un hombre cariñoso, generoso, sonriente. A las 6:30, los pasos rápidos de Isabela se escucharon bajando por las escaleras. Su uniforme escolar estaba impecable y su cabello recogido en 2 coletas que Valeria había peinado esa misma mañana. «Buenos días, mami». «Buenos días, papi», dijo Isabela, besando a su madre en la mejilla y corriendo hacia su padre. Damián por fin soltó el celular, sonrió brevemente y abrazó a la niña. «Buenos días, princesa. Termina tu desayuno rápido. Hoy te lleva papá a la escuela». «¿En serio?» «Sí». Y gritó emocionada. Valeria sonrió, aliviada. En esos momentos, cuando veía a Damián actuando como padre cariñoso, se convencía de que todavía quedaba algo de humanidad en él. Aunque esa humanidad solo saliera cuando había testigos. Damián besó a Isabela en la frente, tomó su portafolio y caminó hacia la puerta. Como cada mañana, pasó frente a Valeria sin mirarla, sin despedirse. Solo el ruido de la puerta cerrándose y el motor de su auto alejándose quedaban como testimonio de su partida. Valeria limpió la mesa, lavó los platos y empezó su rutina de siempre. Sacó la ropa de la lavadora, puso otra carga. Limpiaba como si eso pudiera purgar la tristeza, como si una casa limpia pudiera devolverle el amor que se le había ido. Vivía con la absurda esperanza de que si el café estaba justo como a él le gustaba, si los calcetines estaban ordenados, si la cena tenía la sazón correcta, Damián volvería a verla. A las 11:30 fue a recoger a Isabela a la escuela. Isabela salió con una sonrisa enorme, con 5 estrellas doradas pegadas en el uniforme. «Mami, hoy respondí bien todas las preguntas».
La maestra me dio 5 estrellitas. ¡Guau! Mi niña es la más inteligente, dijo Valeria, apretando con cariño su nariz. Caminaron de regreso a casa de la mano. Valeria se aferraba a ese contacto, como si Isabela fuera su única ancla en un mundo que comenzaba a desmoronarse. Al llegar, Valeria la ayudó a quitarse los zapatos. Entonces escuchó que alguien llamaba a la puerta. Era un mensajero. ¿Valeria Cruz? Sí, soy yo. Esto es para usted. Firme aquí, por favor. Era un sobre grueso, color marrón. En la esquina superior se leía el nombre de un despacho de abogados. No había remitente. El corazón de Valeria empezó a latir de forma irregular. Algo en su interior le gritó que no lo abriera, pero la curiosidad pudo más. ¿Quién era, mami?, preguntó Isabela desde el salón. Solo un cartero, princesa. Anda, ve a cambiarte, que en un momento almorzamos. Cuando Isabela desapareció escaleras arriba, Valeria rasgó el sobre con dedos temblorosos. Sacó los papeles y comenzó a leer. Petición de disolución de matrimonio. Se le fue el aire. El nombre de Damián estaba como demandante. El suyo, como demandada. Las acusaciones eran crueles. Decía que era emocionalmente inestable, que había fracasado como esposa y como madre. Exigía la custodia completa de Isabela. Y los bienes. Todos. La cabeza le dio vueltas. Leyó y releyó como si sus ojos se negaran a aceptar lo que veían. Damián había planificado esto. Todo. Cada distancia, cada indiferencia. No fue desgaste. Fue estrategia. El sonido de la cerradura la sacó del trance. Damián entraba por la puerta principal. ¿Ya estás en casa?, logró decir Valeria, aún con los papeles en la mano. Él la miró, y al ver los documentos extendidos sobre la mesa, no hubo sorpresa en su rostro. Solo frialdad. ¿Lo leíste, entonces? ¿Qué significa esto, Damián? ¿Por qué me haces esto? Damián se quitó los zapatos sin apurarse, colgó su saco, y respondió como si hablara con una extraña. ¿Qué significa lo que dice? No quiero seguir contigo, Valeria. Has fallado. Como esposa. Como madre. Yo he dado mi vida por esta familia. Que he criado a Isabela sola. Que he dejado todo por ustedes. ¿Criadola? ¿Eso crees? Damián soltó una risa seca. Lo único que haces es quedarte en casa llorando y gastando mi dinero. Isabela necesita una madre competente. Tú no lo eres. Valeria sintió que las piernas no la sostenían. Se desplomó en el suelo. Los papeles cayeron alrededor como cuchillas de papel. No. No puedes llevarte a mi hija, gimió. Damián se inclinó con una expresión que jamás había mostrado. No era desprecio. Era odio. Voy a hacerlo. Mis abogados tienen todo listo. Hasta tu propia hija va a declarar en tu contra. Valeria lo miró horrorizada. Damián le sonrió con una calma escalofriante. ¿Sabes qué es lo mejor? Que ni siquiera lo vas a ver venir. No tienes dinero, no tienes trabajo, y dentro de poco, no tendrás hija. Todo esto fue tu culpa. El silencio que siguió fue como un disparo. Damián subió a su habitación como si nada. Valeria quedó en el suelo, paralizada, con los papeles aún temblando en sus manos. Por primera vez en su vida, sintió que no tenía a dónde correr. Que el infierno estaba justo ahí, en la casa que ella había convertido en un hogar. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en la orilla de la cama de Isabela y la observó. Su niña dormía tranquila, abrazando su vieja tablet, esa misma que Valeria le había dicho que no usara porque tenía la pantalla rota. No entendía por qué seguía guardándola. No sabía que esa pequeña decisión de su hija sería, muy pronto, la única salvación que le quedaba. Y así terminaba el desayuno más amargo que una mujer pudiera soportar. Pero lo peor, aún no había comenzado. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó sentada frente a la ventana de su habitación, con la mirada fija en las luces lejanas de los coches que pasaban. No lloraba. Ya no. Su cuerpo parecía haber agotado las lágrimas. Lo que sentía no tenía nombre.
Era una mezcla densa entre rabia, incredulidad y miedo. Un miedo distinto, uno que se metía bajo la piel y le susurraba que estaba sola, completamente sola. A las 5 de la mañana se levantó, no porque quisiera, sino porque el cuerpo ya no distinguía el cansancio de la ansiedad. Caminó hasta la cocina y preparó café, más por costumbre que por necesidad. Esta vez no se preocupó por la medida exacta. El sabor ya no importaba. Mientras la cafetera burbujeaba, tomó su celular y entró a la app del banco. Tal vez era una exageración. Tal vez aún había algo. Ingresó la contraseña con dedos fríos. Esperó. Cuando la pantalla mostró el saldo, el mundo se le volvió negro por un instante. 0. No era un error. Actualizó la pantalla 1, 2, 3 veces. El número no cambiaba. Entró al historial de movimientos. Ahí estaba la evidencia, transferencias de grandes sumas de dinero realizadas en los últimos 6 meses. Todas con destino a una cuenta desconocida. Todas firmadas por Damián. Sintió un zumbido en los oídos. Todo había sido planeado. Él había ido vaciando la cuenta lentamente, como quien envenena el agua gota a gota. No dejó nada. Ni siquiera el fondo de emergencia que habían acordado por si algo ocurría. El estómago le dio un vuelco. Corrió a su habitación y abrió la caja donde guardaba sus joyas, aquellas que le habían regalado en su boda, los aretes de su madre, una cadenita que perteneció a su abuela. Todo había desaparecido. Solo quedaban unas pulseras falsas, de esas que compraba en mercados ambulantes para Isabela. No, no puede ser, susurró con la voz temblorosa. El timbre del celular la sobresaltó. Era su amiga Sofía. Valeria dudó un momento antes de contestar. No quería hablar con nadie. Pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Valeria? ¿Estás bien? No, no sé ni qué responderte. ¿Puedo pasar a verte? Por favor. Media hora después, Sofía llegó con una bolsa de pan recién horneado y café de su cafetería favorita. Apenas cruzó la puerta, Valeria se desmoronó entre sus brazos. Me quitó todo, Sofía. Todo. El dinero, las joyas, hasta mi dignidad. No estás sola, Valeria. No lo estás. No tengo ni para pagar a un abogado. Escúchame, dijo Sofía mientras la hacía sentarse. Conozco a alguien. No es un abogado famoso, pero es honesto. Trabaja en un pequeño despacho en el centro. Si alguien puede ayudarte con lo poco que tienes, es él. Valeria asintió, sin muchas esperanzas. Sofía le escribió un nombre y una dirección en una servilleta. Licenciado Salgado. Segundo piso. Local 7. 3 horas después, Valeria estaba ahí, parada frente a una puerta pintada de azul desteñido, con un letrero de madera que colgaba torcido. Tocó con suavidad. Un hombre de rostro amable y barba canosa la recibió. ¿Valeria Cruz? Pase, por favor. El despacho era modesto. Una mesa de madera, una computadora antigua, un par de sillas desiguales. El licenciado Salgado tenía una voz serena, como si nada lo alterara. Sofía me habló de usted. Siéntese. Cuénteme todo desde el principio. Valeria relató lo ocurrido, desde el desayuno silencioso hasta el hallazgo de la cuenta vacía. No omitió nada. Habló de Isabela, del desprecio de Damián, de las joyas robadas. Cuando terminó, el abogado se quedó en silencio unos segundos, meditando. ¿Le entregaron una copia de la demanda? Sí, respondió, sacando los papeles del bolso. Salgado los leyó con calma. Su rostro, aunque sereno, comenzó a fruncirse levemente. Pasó cada hoja con cuidado. Cuando llegó a la parte de las pruebas, levantó la vista. Esto es serio. Muy serio. Está pidiendo custodia total, la casa, el dinero, y presenta evidencias. Fotografías, estados de cuenta, incluso el testimonio de una psicóloga. ¿Qué? ¿Una psicóloga? Sí. Aquí hay un informe firmado por una tal Rebeca Santelices. Supuestamente realizó una evaluación a distancia de su comportamiento con su hija. Eso es mentira. Yo no he hablado con ninguna psicóloga. Nadie me ha evaluado. Nunca he aceptado que alguien me observe.
¿Cómo pueden usar eso en mi contra? Ese es precisamente el problema. Si esta mujer tiene credenciales válidas, aunque las conclusiones sean discutibles, su informe puede pesar muchísimo. Sobre todo si el juez cree que es neutral. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo me defiendo de algo que no he dicho, ni hecho? Salgado se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Vamos por partes. Lo primero es presentar una respuesta formal a la demanda. Lo segundo, intentar desacreditar las pruebas. ¿Tiene cómo demostrar que no fue usted quien hizo esas compras con la tarjeta? Era una tarjeta adicional. Damián la manejaba todo el tiempo. Decía que la suya estaba al límite. Yo nunca compré bolsos de marca ni cenas en restaurantes lujosos. Él lo hacía, pero están a mi nombre. Entonces, tenemos que demostrar eso. ¿Tiene los extractos? No. Solo lo que vino en la demanda. Déjeme trabajar con esto. Necesito investigar a esta Rebeca Santelices. Averiguar si realmente es psicóloga o si es parte de la farsa. Lo que me está diciendo no suena como un divorcio. Suena a una trampa bien armada. Y eso es muy peligroso. Valeria lo miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿O va a ayudarme? Voy a intentarlo. No le prometo milagros. Pero voy a luchar con usted. No tengo dinero. Ni un peso. Ya lo sé. Pero hay cosas que se pagan de otra manera. No se preocupe por eso ahora. Valeria quiso llorar otra vez, pero esta vez era distinto. No por derrota, sino por gratitud. Y gracias, licenciado. Gracias de verdad. Confíe en mí. Y no deje que él le robe también la fe. Salió del despacho con los papeles en la mano, el corazón un poco menos roto y la sensación de que aún quedaba algo por hacer. En el trayecto de regreso, en el asiento trasero del taxi, recordó los nombres de las tiendas que aparecían en el extracto. Restaurantes caros, joyerías, una reserva en un hotel de lujo. Todo con fechas cercanas al cumpleaños de Damián, cuando supuestamente había estado en viaje de negocios. Abrió su galería de fotos en el celular. Sabía que era riesgoso, pero tenía que saber. Empezó a revisar fotos antiguas. No había muchas. Damián no era de tomarse fotos. Pero encontró una, tomada por Isabela en el salón. Damián estaba en el sofá, con el celular en la mano y un reloj caro en la muñeca. Ese reloj aparecía en uno de los cargos. No era suyo. Lo había comprado con su tarjeta. Para él. Sintió el ardor de la impotencia. No solo la estaba despojando de su hija, de sus bienes, de su dignidad. También la estaba ensuciando, manchando su nombre, haciéndola pasar por una mujer frívola, desordenada, incapaz. Y lo hacía también. Con pruebas. Con estrategia. Con anticipación. Esa noche, mientras preparaba la cena para Isabela, sintió una sombra detrás de ella. Damián había llegado. No dijo nada. Solo pasó a su lado, rozándole el hombro. Ella se tensó. ¿Fuiste a buscar abogado? Preguntó él desde la sala. Sí. Qué pérdida de tiempo. ¿Por qué me odias tanto, Damián? Él la miró con una calma perturbadora. No es odio, Valeria. Es pragmatismo. Ya no me sirves. ¿Ni como madre de tu hija? Para eso está Rebeca. Ella sabrá cuidarla mejor. Valeria sintió un escalofrío. Rebeca. El nombre comenzó a tener un peso distinto. Ya no era solo una figura en un documento. Era alguien real. Alguien cerca. Alguien peligrosa. Isabela bajó las escaleras corriendo. Se lanzó a los brazos de Valeria, quien la abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera protegerla del mundo entero. Esa noche, antes de dormir, Isabela colocó su vieja tablet bajo la almohada. Valeria la vio y le acarició el cabello. ¿Por qué sigues usando esa tablet, princesa? Está rota. No sé. Me gusta. La otra tiene muchos juegos, pero esta es mía. Valeria no insistió. No sabía que en ese pequeño objeto agrietado estaba escondida la llave para destruir la mentira perfecta que Damián había construido. Todavía no lo sabía. Pero el destino sí.
y lo estaba preparando todo en silencio. La convivencia con Damián, después de haber leído esa demanda de divorcio y descubierto el vaciamiento de sus cuentas, se volvió una pesadilla silenciosa. No gritaban, no se lanzaban objetos ni se insultaban abiertamente. La violencia que sufría Valeria era más sutil, más hiriente. Era una violencia que se colaba en las miradas, en los silencios calculados, en las palabras disfrazadas de cortesía y los gestos premeditados para desarmarla. Cada día en esa casa era un campo minado emocionalmente. Damián ya no dormía en su habitación. Tomó el cuarto de invitados como si fuera una suite de hotel. Lo adaptó a su comodidad, instaló su propia cafetera, cambió las sábanas, colocó un pestillo nuevo en la puerta y hasta trajo una pequeña televisión desde su oficina. No pidió permiso. Solo lo hizo. Valeria no protestó. Entendió que el territorio que alguna vez compartieron como pareja, como familia, ya no existía. Durante el desayuno, Damián se mostraba atento con Isabela. Le servía jugo natural, le ponía flores al lado del plato y hasta escribía pequeñas notas con dibujos y frases como «eres mi princesa favorita» o «papá te ama mucho». Todo eso lo hacía mientras Valeria, sentada al otro lado de la mesa, era completamente ignorada. «Mira, mami, lo que me dejó papá», decía Isabela, emocionada, mostrando las notas. Valeria fingía una sonrisa. No porque quisiera mentirle a su hija, sino porque sabía que si decía lo que pensaba, la niña quedaría atrapada entre dos fuegos. Eso era lo más cruel. Damián no solo estaba destruyendo su matrimonio, también estaba sembrando una batalla emocional en la mente de una niña de 7 años. Cada tarde, Damián llegaba antes de lo habitual, algo que antes jamás hacía. Traía regalos, helado, ropa nueva, muñecas de colección, dulces importados. Isabela corría hacia él como si fuera un héroe regresando de la guerra. «Mira, papá me trajo un unicornio que canta», decía mostrando el juguete con ojos brillantes. Valeria observaba desde la cocina. Su hija reía, bailaba, lo abrazaba. Y en ese mismo escenario, Damián la miraba con una sonrisa de triunfo. Era como si cada regalo fuera una estaca que clavaba en el corazón de Valeria, una muestra de su poder, una advertencia silenciosa. «Ya no necesitas a mamá, yo soy suficiente». Esa estrategia comenzó a hacer efecto. Isabela, que antes corría a mostrarle cada dibujo o a contarle sus sueños, ahora lo hacía primero con su padre. Valeria lo notaba. Las preguntas disminuyeron, los abrazos espontáneos se volvieron más breves, las risas compartidas más escasas. Un miércoles por la noche, mientras Valeria ayudaba a Isabela con su tarea, Damián entró al comedor con una sonrisa fingida. «Princesa, ¿quieres que te ayude yo?» El modo de mamá es un poco complicado. «Pero yo la estoy entendiendo», dijo Isabela confundida. «Y claro, pero papi te lo explica más fácil. ¿Te parece?» Valeria cerró los ojos, tragando su indignación. Se levantó sin decir palabra y dejó que él tomara el control. Cuando se alejó, escuchó como Damián le decía: «¿Ves? Con papá todo es más rápido. Así no te aburres». Valeria subió a su habitación y cerró la puerta. No lloró. Había aprendido a no hacerlo. Cada lágrima era alimento para la crueldad de Damián. En cambio, respiró hondo, buscó su celular y revisó los avances del licenciado Salgado. No había nuevas noticias. La investigación sobre Rebeca, la supuesta psicóloga, seguía en proceso. Por ahora, lo único que tenía era su silencio. Al día siguiente, Damián trajo una sorpresa más. Isabela recibió una tablet nueva, de última generación, con cámara de alta resolución y aplicaciones preinstaladas. «Gracias, papi», gritó la niña emocionada. «¿Puedo llevarla al colegio?» «Claro que sí. Pero recuerda, es un secreto. No le digas a mamá cuánto costó. A veces se pone nerviosa por esas cosas. Ya sabes cómo es ella», dijo en tono bajo, acariciándole el cabello. Valeria, que escuchaba desde la cocina, sintió un dolor agudo en el pecho. La manera en la que Damián la pintaba como una mujer débil, emocionalmente inestable, delante de Isabela, era casi quirúrgica. Lo hacía con frases pequeñas, gestos, comentarios inocentes. Pero el mensaje era claro: tu madre está rota. Esa noche, Valeria fue a arropar a Isabela. La encontró dormida, abrazando su tablet vieja. La nueva estaba perfectamente colocada en su escritorio,
cargando. La vieja, en cambio, la tenía escondida entre los brazos, cubierta por su pijama. Valeria se inclinó y la observó. El vidrio roto, los bordes agrietados, el color deslavado. Acarició con cuidado la funda desgastada y se preguntó por qué su hija seguía aferrada a ese aparato cuando tenía uno nuevo, brillante, rápido. No entendía. Y en el fondo, tampoco tenía fuerzas para hacerse más preguntas. Al salir de la habitación, se topó de frente con Damián, que regresaba del baño. Él la miró con esa sonrisa cínica que últimamente se había vuelto habitual. ¿Ya te diste cuenta de que la niña prefiere su nueva vida? Isabela no es una moneda de cambio, respondió Valeria con voz firme. Claro que no, dijo él, burlón. Pero sí es una buena forma de demostrar quién de los dos sabe cuidar mejor. ¿Y eso crees? ¿Que comprarle cosas la va a hacer olvidarse de todo lo que yo he hecho por ella? No necesita olvidarlo, dijo él, encogiéndose de hombros. Solo necesita acostumbrarse. Valeria lo miró fijamente. En ese instante, comprendió que Damián no solo quería ganar el juicio. Quería borrarla. Borrarla de la vida de su hija, de la historia familiar, del recuerdo mismo. Durante los días siguientes, los ataques sutiles se intensificaron. Damián hacía comentarios a propósito delante de Isabela. Tu mamá está muy cansada, pobrecita. No le digas nada, que se pone nerviosa. ¿Mami está enferma?, preguntaba la niña, preocupada. No, no exactamente. Solo que a veces se pone triste y llora sin razón. Pero no pasa nada. Tú y yo estamos bien, ¿verdad? Valeria escuchó ese diálogo desde el pasillo. Sintió náuseas. Se aferró a la barandilla de la escalera para no derrumbarse. Esa era la trampa. No física. Psicológica. Un cerco invisible que la iba reduciendo, borrando, debilitando ante los ojos de su propia hija. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó pasos acelerados. Isabela entró corriendo a la cocina. Mami, ¿estás llorando? Valeria se giró, secándose las mejillas con rapidez. Oh no, princesa. Solo me entró jabón en los ojos. Isabela se acercó y la abrazó con fuerza. Pero su carita estaba tensa, como si algo la confundiera profundamente. Papá dice que si te vas al hospital, vas a estar mejor. Que así ya no estarás triste. Valeria se quedó helada. Acarició el cabello de su hija con delicadeza. ¿Te gustaría que mamá se fuera? No. Gritó Isabela, rompiendo en llanto. No quiero que te vayas. Valeria la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. No voy a irme. Estoy aquí contigo. Siempre. Esa noche, Valeria se sentó en su cama, mirando fijamente la pared. Sabía que estaba perdiendo a su hija poco a poco. Que Damián estaba construyendo una realidad paralela, en la que ella era una carga, una molestia, un error. Pero también sabía que, de alguna forma, debía resistir. Por Isabela. Por sí misma. Por la verdad. Mientras en la habitación contigua, Damián dormía con la satisfacción del cazador que cree tener a su presa acorralada, Valeria se prometió algo: no dejaría que él ganara. Lo que Damián no sabía es que en el corazón de una madre rota, puede crecer la fuerza más peligrosa. Y que a veces, los secretos se esconden justo donde nadie se atreve a mirar. En una tablet vieja. Bajo una almohada. En los brazos de una niña que aún creía en la verdad. Así dormía Isabela aquella noche en la que Valeria sintió que la esperanza era apenas una línea delgada, temblorosa, pero viva. El silencio en la casa era denso. Damián no había regresado. Eran casi las 11 de la noche y no había llamado, no había escrito, no había avisado si la niña había cenado, si seguían en casa de sus padres o si se había quedado a dormir en otro sitio. Nada. Como si él ya se hubiera desentendido por completo de cualquier tipo de comunicación. Valeria caminaba por la casa descalza, en penumbras, sintiendo que las paredes también comenzaban a volverse en su contra. A las 11:30, escuchó el sonido del auto en la entrada. Corrió a abrir la puerta y lo vio bajar tranquilamente, con Isabela dormida sobre su hombro y una sonrisa de satisfacción en la cara. Su camisa blanca, impecable, tenía manchas de labial en el cuello. Un aroma a perfume dulce, intenso y costoso flotaba alrededor de él como una nube venenosa.
Valeria contuvo la respiración. ¿Dónde estaban?, preguntó en voz baja, aunque su voz temblaba. La llevé a cenar. Luego pasamos por el centro comercial. Quería unos zapatos nuevos. Y tú no tienes dinero para comprárselos, ¿verdad? ¿Y por qué no avisaste? ¿Por qué no contestaste las llamadas? Porque no tengo que darte explicaciones. Tú y yo estamos divorciándonos, ¿recuerdas? Es mi hija también. Una hija que necesita una madre estable. No una mujer que me revisa la ropa como si fuéramos adolescentes. ¿Estás oliéndome? ¿Eres tan patética? Valeria apretó los puños. No dijo nada. Damián subió las escaleras con la niña en brazos y la llevó a su cama. Minutos después, bajó como si nada, silbando suavemente. Tomó una copa de vino, se sentó en el sofá y la miró con una calma repugnante. ¿Quieres saber el nombre del perfume?, preguntó burlón. Rebeca. Se llama Rebeca. La sangre le bajó de golpe a Valeria. Ese nombre. Esa psicóloga que había firmado un informe en su contra. Esa supuesta profesional que jamás la había entrevistado. Ahora tenía rostro. Tenía perfume. Tenía cama. ¿La amante y la psicóloga? ¿La misma? No uses esa palabra. Ella es una mujer con una perspectiva clara. Dice que tú tienes síntomas de inestabilidad emocional, falta de empatía y tendencias ansiosas. Y sí, claro, nos llevamos bien. Mucho mejor que tú y yo, al menos. Valeria se quedó muda. Lo que estaba oyendo superaba cualquier golpe anterior. No solo era la traición. Era el cinismo. La combinación de estrategia legal con relaciones íntimas. La utilización de una figura profesional para destruirla mientras compartía la cama con el enemigo. Te voy a hundir, le dijo Damián antes de subir las escaleras. Y cuando lo haga, te juro que Isabela ni siquiera va a recordar que fuiste su madre. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Valeria sintió que el aire se le iba. No podía respirar. Se aferró al respaldo de la silla y cayó de rodillas. Ni las lágrimas salían. Era como si su cuerpo no pudiera procesar tanto dolor, tanta rabia contenida, tanta impotencia. Esa noche no durmió. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el licenciado Salgado. Tenemos audiencia de mediación. Hoy. ¿Tan pronto? Sí. Me lo notificaron esta madrugada. Fue agendado con carácter urgente. Algo no me huele bien. Valeria llegó puntual. Se sentó frente a la mesa, con la carpeta que contenía las fotografías manipuladas, los recibos de gastos falsos y el informe firmado por Rebeca Santelices. Damián llegó minutos después, impecable, vestido como para una entrevista de televisión. Saludó con una sonrisa falsa y se sentó a su lado sin dirigirle la mirada. Junto a él, un abogado de traje caro y mirada altiva. La mediadora comenzó a hablar, pero el abogado de Damián la interrumpió. No venimos a negociar. Solo a dar una oportunidad para que la señora Cruz firme un acuerdo que le evitaría el proceso judicial. En este documento se le permite ver a su hija 2 fines de semana al mes, siempre bajo supervisión, y se compromete a abandonar la propiedad voluntariamente. Valeria sintió que el piso se le movía. ¿Y qué recibo a cambio? No presentar cargos por negligencia. Rebeca Santelices está dispuesta a testificar que usted representa un peligro emocional para su hija. El licenciado Salgado tomó la palabra. Ese informe es inválido. No hubo evaluación real. La señora Santelices no entrevistó a mi clienta, ni en persona ni de forma remota. Eso viola cualquier protocolo de evaluación psicológica. La señora Santelices es una profesional certificada, replicó el abogado. Y está dispuesta a presentarse ante el juez. El informe será admitido. Valeria se levantó, temblando. No voy a firmar esto. Prefiero pelear de pie que rendirme de rodillas. El abogado de Damián cerró la carpeta. Entonces prepárese para perderlo todo. La mediación terminó sin acuerdo. Damián no dijo nada en todo el trayecto de salida. Solo la miró una vez, antes de subir a su auto, y sonrió como quien sabe que ya ganó. Pasaron 5 días sin incidentes. Oh, eso parecía.
Valeria no confiaba en la calma. Sabía que era una pausa estratégica. La verdadera batalla venía. Y llegó, de hecho, el viernes siguiente. La audiencia comenzó puntual. El juez, un hombre de rostro duro, repasaba los documentos con atención. Las primeras horas fueron dedicadas a revisar las pruebas materiales. El abogado de Damián presentó una serie de fotografías en las que la casa aparecía en desorden, algunas tomadas en momentos en que Isabela jugaba con pintura o construcciones. Otras mostraban ropa en el suelo, platos sucios en el fregadero. Estos son síntomas de una rutina desorganizada, dijo el abogado. No apta para la crianza de una menor de 7 años. Salgado intentó contraargumentar. Son imágenes fuera de contexto. Ninguna de ellas representa negligencia, ni desorden estructural. ¿Quién no ha tenido la cocina con platos sucios un martes a las 7 de la noche? El juez asintió con cierto escepticismo. Luego vino el momento más temido. La presentación de la psicóloga Rebeca Santelices. Una mujer de cabello lacio, impecable, con lentes finos y perfume fuerte ingresó en la sala. Valeria sintió un escalofrío al reconocerla. Era el mismo aroma que había olido en la camisa de Damián. El mismo tono dulce, persistente. El mismo veneno. La mujer saludó al juez y comenzó a leer un informe técnico. Usaba frases como distorsión emocional, episodios de reactividad afectiva, modelo ansioso dependiente, inestabilidad conductual. Cada palabra era un golpe. Cada afirmación, una puñalada. En mi opinión profesional, la señora Cruz muestra signos evidentes de alteraciones que, si bien no constituyen enfermedad mental diagnosticable, afectan negativamente su rol como madre estable. La menor ha expresado, en varias ocasiones, sentirse más segura en presencia del padre. Valeria quiso gritar. Quiso levantarse y gritar y mentira. Pero el licenciado Salgado le apretó el brazo con firmeza. Ella respiró hondo y se quedó en silencio. El juez tomó nota. Asintió. Miró a Valeria, luego a Damián. Y anotó algo más. El daño estaba hecho. Al salir de la sala, Valeria se detuvo frente al baño de mujeres. Miró su reflejo en el espejo. Se vio descompuesta, con ojeras, con el cabello desordenado. Esa imagen era justo la que Damián quería que todos vieran. Una mujer rota. Inestable. En el borde. Y allí, en ese baño silencioso, Valeria juró que no dejaría que Rebeca le quitara lo más importante de su vida. No solo por ser la amante de Damián. No solo por mentir ante un juez. Sino porque le había robado la confianza de su hija con palabras envenenadas, disfrazadas de cuidado profesional. Valeria no sabía aún cómo lo haría. Pero en su interior, algo se había despertado. No era odio. Era la verdad. Y en algún rincón de la casa, bajo una almohada, esa verdad tenía nombre. Y estaba a punto de hablar. Pero aún no lo hacía. Porque antes, Valeria tendría que pasar por el peor momento de su vida. Una última herida antes del milagro. Una caída antes del grito de justicia. Y ese momento comenzó en cuanto pisó los pasillos del tribunal. Los ojos se le iban al suelo, no por vergüenza, sino por agotamiento. Era como caminar arrastrando el alma. El rostro sin maquillaje, las manos entrelazadas como si intentaran sostener algo que ya se rompía. Su abogado, el licenciado Salgado, le esperaba en la sala de audiencias con el expediente abierto y el gesto tenso. Hoy van a ir con todo, le susurró en voz baja. Quieren quebrarte emocionalmente. Van a provocar, a presionar, a deformar cada palabra que digas. No respondas a ataques personales. Mira solo al juez. Confía en mí. Valeria respiró profundo y asintió. Pero algo en su pecho ya sabía que no saldría de esa sala ilesa. La sala estaba más llena que en las sesiones anteriores. 2 cámaras de seguridad apuntaban hacia el estrado. El juez entró con semblante neutro. Damián estaba sentado con su abogado Carrillo, quien parecía haber estudiado el rostro de Valeria como un cazador estudia los movimientos de su presa. El juez pidió que se presentaran las conclusiones finales de cada parte. Procederemos primero con la declaración directa de la señora Cruz, ordenó. Puede subir al estrado. Valeria se acercó, con paso inseguro. Juró decir la verdad. Se sentó. Y comenzó a hablar. Yo no soy perfecta.
He cometido errores. Pero jamás he sido una madre negligente ni inestable. Siempre he estado para mi hija. En las noches de fiebre. En los días de escuela. En los cumpleaños. En los silencios. En los abrazos. Siempre fui yo. La voz se le quebró, pero no paró. Este divorcio no es una separación normal. Es una guerra legal que yo no inicié. Una campaña de desprestigio diseñada para quitarme lo que más amo. Damián no solo me fue infiel. Construyó una mentira con testigos, con una psicóloga que nunca me evaluó, con fotos manipuladas. Hasta los estados de cuenta fueron alterados. ¿Y saben qué es lo más cruel? Que ha usado a mi hija como herramienta emocional. El juez la observaba. El público murmuraba. El abogado Carrillo se levantó. Su señoría, solicito la palabra para interrogar a la testigo. El juez le hizo un gesto afirmativo. Carrillo se acercó despacio. Con una sonrisa leve, casi amable. Señora Cruz, ha dicho que su hija está siendo manipulada. ¿Tiene pruebas? Tengo su comportamiento. Su confusión. Sus comentarios. No son naturales en una niña de 7 años. ¿Y eso no podría ser resultado de vivir con una madre emocionalmente inestable? No lo soy. ¿No es cierto que usted rompió un espejo frente a la niña durante una discusión con su esposo? No fue así. ¿No es cierto que su hija le dijo mamá, estás loca una noche después de que usted gritara sola en su cuarto? Valeria se quedó helada. Sí, esa frase había existido. Pero, ¿cómo lo sabían? ¿Grabaron eso? ¿Sí o no? Sí. Pero fue un momento de frustración. Yo estaba sola. Sola. Entonces, ¿cómo su hija lo oyó? Estaba despierta. Fue una coincidencia. No fue dirigido a ella. Carrillo no retrocedió. Entonces confirma que ha tenido episodios en los que grita sola, golpea objetos, llora de forma descontrolada. Como cualquier persona que está siendo destruida por dentro. No soy un monstruo. La voz se le alzó sin querer. El juez levantó la mirada. Carrillo aprovechó. ¿Podría repetir eso, señora Cruz? ¿Que no es un monstruo? No me provoque. Usted sabe lo que está haciendo. Yo solo hago preguntas, señora. Si usted no puede controlarse aquí, frente a todos, ¿cómo lo hace frente a una niña indefensa? Valeria se puso de pie. Las lágrimas comenzaron a brotar. Ustedes no tienen idea de lo que me han hecho. Nadie. Esta no es justicia. Esto es tortura. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. El licenciado Salgado se levantó. Su señoría, esta línea de preguntas busca provocar emocionalmente a mi clienta. Solicito una pausa de 5 minutos. Denegado, dijo el juez. Carrillo sacó una tablet y la conectó a la pantalla. Un video comenzó a reproducirse. Grabación casera. Valeria en su cuarto, gritando, sola. La imagen era borrosa, tomada desde la rendija de una puerta. Pero el audio era claro. No puedo más. Que esto es una pesadilla. Todo está en mi contra. La sala se quedó en silencio. Valeria tapó su rostro con ambas manos. El juez miró hacia el estrado y pidió que se retirara el video. ¿Ese video fue grabado por Damián? Preguntó Salgado. ¿Se ha autorizado su admisión legal? Es parte del expediente. No se presentó a tiempo, pero el juez ha aceptado revisarlo como prueba complementaria, respondió Carrillo. Valeria se sentó. Ya no veía. Solo escuchaba el latido de su corazón retumbando en los oídos. El juicio seguía, pero ella ya no estaba ahí. Estaba en el fondo de un pozo oscuro. Y no había cuerda. El juez levantó la sesión para deliberar en privado. Se reanudaría al día siguiente con la lectura de la sentencia. Valeria salió en silencio. Salgado caminaba a su lado sin saber qué decir. Había peleado con lo que tenía. Pero el impacto del video, la provocación calculada y la imagen pública ya estaban contaminadas. Llegaron a casa cuando ya caía la noche. Isabela estaba en su habitación, jugando con la tablet nueva.
Damián no estaba. Había salido, como siempre. Valeria subió las escaleras. Se sentó al borde de la cama de su hija. La observó en silencio. La niña levantó la vista y sonrió. Pero la sonrisa no era la misma de antes. Era tensa. Confundida. ¿Puedo dormir contigo esta noche?, preguntó Valeria con voz baja. Isabela dudó un segundo, pero asintió. Sí, mami. Valeria la abrazó fuerte. Acarició su cabello. Sintió como algo dentro de ella se despedía. Porque estaba convencida de que esa sería la última vez que la tendría entre sus brazos. El sistema ya había hablado. El monstruo era ella. ¿Sabes cuánto te amo?, susurró. Mucho, ¿verdad? Con todo mi corazón. La niña se acomodó. Abrazó su almohada. Pero al moverse, la tablet vieja cayó del colchón. Valeria la recogió. La sostuvo unos segundos. Iba a devolverla al cajón, pero antes de guardarla, vio que la luz indicadora parpadeaba. La batería estaba baja. La pantalla, agrietada. El dispositivo, olvidado. Pero encendido. Como si aún aguardara. Como si supiera. Y entonces, Isabela dijo algo. Mami, ¿puedo mostrarte algo? Pero, tienes que prometer que no te vas a enojar. Valeria se giró lentamente. ¿Qué cosa? La niña extendió la mano. Es un video. Lo grabé, porque creí que era un juego. Pero creo que no lo era. Valeria encendió la tablet. Buscó en la galería. Y allí estaba. Una carpeta oculta. Videos tomados desde el suelo, desde los rincones, desde la rendija de una puerta. Damián. Y Rebeca. Conversando. Riéndose. Planeando. La fecha coincidía con las primeras audiencias. Y entonces, como un rayo de claridad en plena tormenta, Valeria entendió. La verdad siempre estuvo allí. Grabada. Callada. Esperando. Y lo que parecía el final, apenas era el inicio. La mañana del juicio final amaneció gris, como si el cielo supiera que algo se rompería ese día. Valeria se vistió en silencio, usando la misma blusa celeste con la que había sostenido a Isabela el día que nació. No era por nostalgia, era por fe. En el espejo, su reflejo parecía más firme que en días anteriores. Las ojeras aún estaban allí, pero la mirada ya no temblaba. Ahora tenía un secreto. Uno que ardía como pólvora bajo la piel. Aún no sabía si explotaría a su favor o la enterraría del todo. Pero estaba dispuesta a apostarlo todo. El licenciado Salgado la esperaba en la entrada del tribunal. Ella no habló. Solo le entregó la tablet vieja, cuidadosamente envuelta en una bufanda. Él la recibió como si cargara dinamita. ¿Qué hay aquí? Pruebas. Grabaciones. Todo. No lo he revisado completo, pero hay algo importante. Mi hija lo grabó todo sin saber lo que hacía. No podemos presentar esto como evidencia sin validación técnica. Lo rechazarán. Entonces que lo escuchen. Que lo vean. Que se rompa el silencio, aunque sea tarde. El abogado la miró con pesar. Luego asintió. La sala estaba llena. Los medios habían sido alertados de que ese sería el día de la sentencia definitiva. Varios rostros se ocultaban tras cámaras y teléfonos. El juez ingresó puntual. El abogado Carrillo sonreía con la arrogancia del que cree que ya ganó. Damián, impecable en su traje gris oscuro, jugueteaba con el reloj como si aquello fuera un trámite más de su agenda de negocios. Valeria se sentó. No podía dejar de pensar en Isabela. En su carita dormida esa mañana. En su voz susurrando, lo grabé sin querer, pero creo que te puede ayudar. La sesión comenzó. Este tribunal ha deliberado cuidadosamente las pruebas presentadas y los testimonios ofrecidos por ambas partes, comenzó el juez, con tono solemne. El caso ha generado complejidad por la cantidad de elementos y declaraciones. La puerta del tribunal se abrió. Todos giraron. Una figura pequeña, de cabello suelto y mochila rosada, entró con paso decidido. Isabela. Nadie reaccionó de inmediato.
como si la imagen no tuviera sentido en ese contexto. Una niña en medio del juicio. ¿Quién dejó pasar a esa menor?, preguntó el juez, con sorpresa. Soy yo, soy Isabela Cruz, dijo con voz temblorosa pero firme. Tengo algo que quiero mostrar. Es importante. Y mi mamá no sabe. Valeria se puso de pie, desconcertada. Isabela, ¿quién te trajo? Y tomé un taxi. La señora del edificio me ayudó. Dijo que era valiente. Un murmullo recorrió la sala. Damián palideció. Carrillo se levantó, tratando de intervenir. Su señoría, esto es completamente inapropiado. Esta menor no está citada como testigo y... Silencio, ordenó el juez. La niña ha ingresado sola. Esto ya es extraordinario. Vamos a escucharla. Isabela se acercó. Tenía la tablet entre las manos. Se la entregó directamente al juez. Aquí hay un video. Yo lo grabé desde la tablet vieja. Es de mi casa. Ellos no sabían que estaba encendida. ¿Quiénes son ellos?, preguntó el juez. La niña señaló, con el dedo tembloroso, a su padre. Luego a la mujer que estaba sentada detrás del abogado Carrillo. Rebeca Santelices. El juez pidió conectar la tablet a las pantallas del tribunal. El técnico judicial la tomó con cuidado. La conectó. La imagen apareció, un ángulo bajo desde la sala de la casa. El sofá, las cortinas. Y luego, las voces. Claras. Clarísimas. No tienes que preocuparte por nada, decía Damián, fuera de cámara. Ya lo arreglé todo. Hasta las cuentas. No podrá rastrear ni un peso. ¿Y el informe psicológico?, preguntó Rebeca. Seguro que el juez lo va a creer. Claro que sí. Tú le diste lenguaje técnico. Dijiste que era inestable, que ponía en riesgo a la niña. Es perfecto. Me cuesta mentir así. No pensé que llegaría tan lejos. No estás mintiendo. Estás protegiendo lo que vamos a construir tú y yo. Mira, ya casi tengo la custodia. Después nos vamos del país y empezamos de nuevo. Y entonces ocurrió. La cámara giró, como si la tablet se hubiera movido ligeramente en el colchón. Y se los vio. Besándose. Rebeca, sobre Damián. Los labios unidos. Las manos entrelazadas. El video se detuvo. Silencio total. Como si la sala entera hubiera sido vaciada de aire. El juez se puso de pie. ¿Y esto es real? Valeria no podía hablar. Solo apretaba las manos contra el pecho. Isabela la miraba desde el centro de la sala. Carrillo intentó levantarse, balbuceando. Esto no puede, no es legal, es material obtenido sin permiso. Señor Carrillo, dijo el juez, con tono firme. Acaba de quedar demostrado que su cliente ha cometido fraude procesal, manipulación de pruebas, desvío de fondos y falsedad testimonial a través de una supuesta profesional. Se giró hacia Rebeca. Señora Santelices, usted presentó ante este tribunal un informe clínico manipulado. ¿Tiene alguna defensa? Rebeca se quedó muda. Las cámaras ya no la protegían. La verdad, cruda y grabada, la había dejado sin rostro profesional. El juez alzó la voz. Ordeno la detención inmediata del señor Damián Ruiz y de la señora Rebeca Santelices. Oficiales, procedan. Los policías se acercaron. Damián intentó retroceder, pero no llegó lejos. No pueden. No pueden arrestarme aquí. Esto es una locura. La única locura es usar a tu propia hija para destruir a su madre, le gritó Valeria desde el fondo. Y mentirle al sistema. Y jugar con la verdad como si fuera una herramienta de negocios. Los oficiales esposaron a ambos. La audiencia quedó suspendida. Pero ya nadie necesitaba sentencia. La justicia se había hecho en vivo. Isabela corrió hacia su madre. Se abrazaron fuerte, entre lágrimas. Nadie se atrevió a interrumpirlas. Salgado, todavía atónito, se acercó. Eso fue histórico. Valeria lo miró. No. Fue amor. Amor que graba.
que escucha, que calla hasta que tiene que hablar. Y hoy, habló. El juez regresó al estrado. Golpeó el mazo. Y este tribunal declara nula toda la acusación contra la señora Valeria Cruz. Se restablece su custodia plena de la menor. Y se abrirá una investigación formal contra las partes que han incurrido en delito. Se levanta la sesión. La sala explotó en murmullos, lágrimas, aplausos contenidos. Valeria, aún con la tablet entre las manos, se arrodilló frente a su hija. ¿Por qué lo hiciste, mi amor? Porque tú siempre me has dicho que la verdad es más fuerte que el miedo. La abrazó. Y esta vez, no sintió despedida. Sintió inicio. Porque lo que parecía el final, era apenas el principio. La sala del tribunal aún tenía el eco de las lágrimas, de los murmullos incrédulos, de las esposas cerrándose sobre las muñecas de quienes usaron la mentira como herramienta para destruir. Afuera, las cámaras de los medios intentaban capturar lo que no podía verse, la verdad desnuda, el dolor expuesto y el milagro silencioso de una niña que salvó a su madre. Valeria no salió del edificio caminando. Salió renaciendo. Sostenía la mano de Isabela como si sujetara la esperanza misma. El abogado Salgado se quedó unos pasos atrás, sin interrumpir el momento. Sabía que algo sagrado había ocurrido. No un triunfo legal. No un golpe estratégico. Algo más grande. Algo que tenía nombre, justicia divina. Días después, el juez emitió la sentencia final. Revocó la demanda de divorcio por fraude procesal, le otorgó a Valeria la custodia total y permanente de Isabela, congeló los bienes de Damián y ordenó su prisión inmediata por malversación, falsificación de pruebas y corrupción. A Rebeca Santelices se le retiró de por vida su licencia profesional y fue imputada por complicidad y falsedad ideológica. La comunidad de psicólogos emitió un comunicado condenando sus actos. Su nombre quedó manchado para siempre. Pero Valeria no celebró. No lo vivió como una victoria. Porque nadie gana en una guerra doméstica. Solo se sobrevive. Y si se tiene fe, se reconstruye. Vendió la casa, esa que durante años creyó que sería su refugio. La vendió sin mirar atrás. Con ese dinero saldó lo poco que debía, alquiló un departamento pequeño, de paredes blancas y luz natural, y comenzó de cero. Compró un horno nuevo, una batidora industrial de segunda mano, y se inscribió en un curso nocturno de repostería creativa. Comenzó vendiendo galletas en frascos decorados, luego pasteles personalizados, luego catering para eventos pequeños. Delicias de Isa y Mamá, se llamaba su emprendimiento. Porque aunque el mundo la hubiera llamado fracasada, ahora sabía que su fuerza no estaba en lo que perdió, sino en lo que fue capaz de volver a levantar. Isabela empezó a florecer. Ya no tenía miedo de hablar. En la escuela, sus maestras notaron un cambio. Participaba más, reía, se expresaba sin titubeos. En terapia infantil, la psicóloga, esta vez verdadera y empática, le dijo a Valeria que su hija tenía un nivel de madurez emocional extraordinario para su edad. Que había aprendido a distinguir el amor real del manipulado. Que había sido una heroína. Esa noche, sentadas en la cama, mientras compartían un cuenco de palomitas dulces, Valeria miró a su hija y le acarició el cabello. Quiero preguntarte algo, pero solo si te sientes lista para responder. Isabela asintió. ¿Por qué grabaste ese video? ¿Por qué encendiste la tablet? La niña bajó la mirada. Luego la levantó, sin miedo. Porque te escuché llorar muchas veces, y tú siempre me decías que todo iba a estar bien. Pero él me decía que estabas loca. Que tú mentías. Que ibas a hacerme daño. Y no sabía a quién creerle. Entonces, decidí grabar, por si un día tenía que saber la verdad. Valeria sintió un nudo en la garganta que no venía de la tristeza, sino de la gratitud más profunda que una madre pueda sentir. ¿Y qué descubriste? Que tú nunca mentiste. Que tú solo estabas tratando de protegerme. Que tú me quieres con el corazón entero. La abrazó, llorando en silencio. Perdóname por no haber podido evitarte todo eso. No tienes que pedir perdón, mami. Tú me enseñaste que el amor no grita, ni compra cosas, ni da miedo. Me lo enseñaste con tus abrazos, aunque a veces no hablaras. Durante semanas, Valeria recibió mensajes de desconocidos que habían visto la historia en los noticieros. Mujeres agradecidas, hombres reflexionando,
Padres separados que recuperaban la fe en la justicia. Algunos la criticaron también, por haber permitido que su hija llevara esa carga. Por no haberlo denunciado antes. Pero ella no respondía. Sabía que las redes no entienden lo que se vive dentro de una casa rota. Un día domingo, mientras horneaba un pastel de 3 leches, Isabela entró con una carta en la mano. Llegó esto, dijo. Era del tribunal. Una copia certificada del cierre del caso. Y una línea subrayada al final. El tribunal reconoce la entereza emocional de la menor Isabela Ruiz y su valiente contribución a esclarecer la verdad. Este documento queda registrado en los archivos como ejemplo de justicia restaurativa. Valeria guardó la carta en un sobre dorado. La pondría en una caja de madera, junto a la tablet vieja, el primer molde de cupcakes que usaron juntas y la pulsera tejida que Isabela le regaló cuando tenía 5 años. Una cápsula de memoria. Un relicario de batalla. En la escuela, Isabela fue invitada a hablar sobre el valor de decir la verdad. Lo hizo con palabras simples. Contó que a veces los adultos se equivocan, pero que los niños también pueden ayudar a que las cosas cambien si escuchan a su corazón. Sus compañeros aplaudieron. Una niña le regaló un dibujo donde ella aparecía como una heroína con capa. Y aunque Isabela se reía, Valeria sabía que, en el fondo, no era broma. Al caer la noche, salieron al balcón del departamento. Hacía calor, pero el aire tenía una suavidad serena. Isabela le preguntó: ¿Tú crees que Dios me ayudó ese día? Valeria no dudó. Creo que Dios habló a través de ti. Y que usó tus manos, tus ojos y tu voz para recordar que la verdad no necesita gritar para vencer. Solo necesita ser dicha. Isabela sonrió. Entonces yo quiero que Dios me siga usando así. La abrazó. Sintió su respiración tranquila. El mundo ya no temblaba. Ahora tenía cimientos nuevos. En el cielo, una estrella fugaz cruzó de oeste a este. Valeria la vio y no pidió deseos. Porque ya no necesitaba milagros. Ahora era parte de uno. Y entendió, por fin, que el amor de una madre no siempre puede evitar el dolor, pero sí puede transformar ese dolor en fuerza, en sabiduría, en legado. Que el amor verdadero no es perfecto, pero es paciente, valiente, y sobre todo, nunca falla. Cerró los ojos y oró en silencio. Gracias, Señor. Porque cuando todo parecía perdido, tú preparabas una salida. Cuando me creí sola, tú formabas a una guerrera en silencio. Cuando me acusaron, tú tejías justicia con manos pequeñas. No me diste la victoria por fuerza, sino por verdad. No me devolviste lo que me quitaron. Me diste algo mejor, libertad. Y con ella, construiré el hogar que soñé. Amén. Así terminó la historia de una madre acusada injustamente. Y comenzó la historia de 2 mujeres libres. Una adulta, y una niña que supo cuándo hablar. Porque la justicia de los hombres puede fallar, pero la de Dios, siempre llega. Aunque tarde, aunque en silencio, aunque usando una tablet vieja escondida bajo una almohada. Llega. Y cuando llega, lo cambia todo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.